Dios bendiga a todos en esta mañana gloriosa que nos ha regalado el Señor. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintio. Y halló allí un hombre llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostene, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Dios añada bendición a su hermosa palabra en este día. Sacamos unos momentos para meditar en lo que hemos acabado de leer. En el capítulo 7 dejamos a Pablo en Atenas. Allí pues él estaba esperando para viajar a otro lugar y predicó allí, pero de acuerdo al capítulo 17 pues no se convirtieron muchos. Algunas personas se convirtieron y ahora pues él pasa de Atenas y llega a Corintio. Corinto es una ciudad muy diferente a toda la que él ha estado hasta ahora, porque si aquellas ciudades eran idólatras, algunas ciudades eran ciudades grandes, pero esta ciudad es una ciudad corrupta, es una ciudad pecaminosa. Bueno, decir que tú eras un corintio en aquellos tiempos era una mala palabra, era insultar a alguien, porque era una ciudad entregada a la inmoralidad, era una ciudad grande, una ciudad de gran negocio. Y aquí llega Pablo, y cuando llega se encuentra con esta pareja que va a estar con él por mucho tiempo. Dice que habían sido expulsados de Roma. Creemos que ya eran cristianos, o probablemente aquí Pablo se lo ganó para el Señor, pero da a entender que ya eran cristianos, habían sido expulsados de Roma y de Italia, y ahora están aquí en Corinto. Interesante que la historia nos habla de este incidente y nos dice que el emperador expulsó a los judíos de Roma por un asunto, una discusión acerca de un tal Cresto. Y muchos creen que con el tiempo se perdió en verdad lo que de quien hablaba, y era más de Cristo. Pero sea como sea, fueron expulsados y aquí están trabajando. Ellos hacen tiendas y también Pablo, ese era su oficio, y empezó a hacer tiendas ahí con ellos, tal vez para suplementar lo que necesitaba para poder vivir. Pero los días de reposo discutía en la sinagoga, y nótese que persuadía a judíos y a griegos. Cuando llega Sila y Timoteo de Macedonia, pues ahí Pablo se entregó por completo a la predicación de la palabra. De acuerdo a la carta que él escribe a los filipenses, pues fue que él recibió una ayuda de ellos, y eso lo ayudó para él poder entregarse de completo a la predicación. Aquí se oponieron algunos, blasfemaron algunos. Es interesante, nótese que blasfemaron a Jesús. Solamente a Dios se le puede blasfemar. Quiere decir que Pablo veía a Jesús como Dios, y así lo enseña las Escrituras. Pablo se sacude los vestidos como Jesús enseñó. Sacudirle el polvo de vuestras sandalias, porque si no van a recibir lo que yo voy a dar, pues no quiero ni que el polvo de ustedes camine conmigo. Y les dice, bueno, la sangre sea sobre ustedes. Si ustedes no quieren recibir esta palabra, allá ustedes, pero yo estoy limpio. Y dice él en el versículo 6 que me iré ahora a los gentiles. Él siempre trabajó con los judíos, pero él reconocía que su ministerio era con los gentiles. Nótese que salen de allí y se van a una casa de un señor llamado Justo, temeroso de Dios, y esta casa estaba junta a la sinagoga. Eso estaba al lado de la sinagoga. Imagínense cómo sería eso cuando salían los de la sinagoga y también salían los que estaban adorando al Señor en la casa de Justo. Bueno, Crispo, el principal de la sinagoga, también se convirtió, él y toda su casa. Muchos corintios, oyendo
creían y eran bautizados. Y esto es algo poderoso, una ciudad tan corrupta, una ciudad tan mala. El Señor está haciendo una obra grande aquí. Nótese en el versículo 9 que Dios tiene que aparecerle a Pablo en visión, porque hasta ahora lo que Pablo ha visto es que cada vez se levanta un alboroto en la ciudad, y Pablo es amenazado con muerte. Hasta en una ocasión lo apedrearon y probablemente lo mataron, mas sin embargo él huía a la próxima ciudad, y parece que él está contemplando que lo mismo va a suceder en esta ciudad. Le aparece el Señor en sueños y le dice: no temas, no tengas temor, sigue hablando, no calles, yo estoy contigo, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No quiere decir que no van a tratar, pero no te van a hacer daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo le dice, el Señor le dice a Pablo: Pablo, no te vayas de aquí, porque todavía hay mucha gente que necesitan a Jesucristo. Hay mucha gente que son parte de mi pueblo. Y por eso el Señor todavía no ha venido, porque todavía hay personas que son parte de su pueblo y necesitan escuchar este glorioso evangelio. Bueno, los judíos se levantan en acuerdo y lo llevan ante el tribunal, pero gloria a Dios que este proconsol, este gobernador de esa área, no estableció un precedente, sino que dijo: ustedes están discutiendo asuntos de vuestra ley, de vuestras costumbres, y en esas cosas yo no debo juzgar, y los echó fuera del tribunal. Aún así, pues continuó habiendo oposición, mas sin embargo aquí es donde Pablo estuvo más tiempo que en cualquier otra ciudad. Dice que estuvo 1 año y medio predicando entre ellos. En el versículo 18 nos dice que él se despide de ellos y navega a Siria, después de estar mucho tiempo con ellos, y se lleva a Priscila y Aquila. Esta pareja es una pareja interesante. Pablo los menciona 6 veces en sus escrituras, son mencionados 6 veces en las escrituras. 4 veces se menciona a Priscila primero, a la mujer primero, y luego al hombre. Y algunos encuentran que hay algún mensaje ahí. Probablemente ella es la líder en el grupo, o la más que Dios usa en esta pareja. Pero sea así, es una pareja que ha sido de bendición no solamente a Pablo, sino también a todo el cuerpo de Cristo. Bueno, Pablo sale de allí, se trae a Priscila y Aquila, y esta vez llegan a Éfeso. Algunos años atrás el Señor le impidió, el Espíritu Santo le impidió que fueran a Éfeso. Ahora Dios le permite que vayan a Éfeso. Entran en la sinagoga y comienzan a discutir, hablar y preguntar y enseñar a los judíos. Algunos pues le rogaron que se quedasen, mas él no accedió porque había hecho un voto nazareo. Se raspó la cabeza y quería ir a Jerusalén y cumplir con este voto de nazareo, y ahí pues ofrecer la ofrenda que se necesita ofrecer. Nótese que Pablo, siendo judío, continúa observando algunas costumbres de los judíos, algunas de las fiestas, pero eso él no se lo imponía a ningún gentil. Bueno, dice que llegan, bueno, en el versículo 22, ahí pues vamos a ver acerca de su tercer viaje misionero. Cuando llegan a Cesarea, subió para saludar la iglesia y luego descendió a Antioquía, o sea, regresó a la iglesia de donde él era. De allí Dios lo había llamado ya 2 veces a salir al campo misionero, y después de estar allí un buen tiempo, salen y comienzan el tercer viaje misionero. Comienzan por donde ya habían predicado, para confirmar entre los discípulos, para confirmarlos, para que la iglesia pueda cada día ser más saludable. Y también al final de Hechos se nos habla
de esta persona, este predicador llamado Apolos, que llega a Éfeso. Él es de Alejandría. Dice que es poderoso en las escrituras, es un hombre bien entendido en la palabra de Dios, había sido instruido en el camino del Señor, tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que tenía que ver con el Señor, pero lo que lo impactó a él, o el que lo convirtió a él a este camino, fueron las predicaciones de Juan el Bautista. Y dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Y ahí, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo tomaron aparte, y nótese que dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque él predicaba a Jesús, aunque él predicaba la palabra de Dios, solamente conocía acerca del bautismo de Juan, y ahora ellos le van a enseñar exactamente. Y luego dice que ahí pues queriendo pasar acá, ya fue animado, le reciben, y fue de gran provecho a todos los que por la gracia habían creído, pues públicamente refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y no solamente ahí tuvo un grande impacto y gran ministerio, sino que cuando leemos la carta a los Corintios, nos encontramos que también estuvo allí y también hizo gran labor en el área y en la ciudad de Corintio. Gloria a Dios por la palabra de hoy. Espero que Dios le dé un día glorioso, y nos veremos mañana a esta misma hora. Bendiciones a todos.